día, hoy miércoles, vamos a tener un programa pero que muy marcado por la salud, y así vamos a comenzar hoy aquí en Contigo a Diario, hablándoles de salud y poniendo el objetivo en nuestros pies, porque a partir de hoy, cada mes, nos va a visitar el podólogo Cristóbal Romero. Cristóbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Y bienvenido a Contigo a Diario. Gracias por la invitación. Y bueno, lo dicho, te vamos a tener aquí todos los meses porque queremos conocer mucho más sobre nuestros pies, porque bueno, pues forman parte también de ese motor, ¿no? Y tenemos que cuidarlos. Sí, la idea principal de este tipo de colaboraciones es principalmente para intentar acercar un poco el día a día de una consulta de podología a la sociedad e intentar poquito a poco a ver si quitamos ese arraigo, ¿vale?, de esa similitud que existe, que cada vez que escuchamos podólogo lo primero que se nos viene a la cabeza es el antiguo callista. Entonces, poco a poco, mensualmente, intentaremos demostrar cómo la profesión de la podología ha avanzado increíblemente. Efectivamente, así que vamos a aprender muchísimo, vamos a intentar captar todos esos consejos que nos va a traer todos los meses Cristóbal. Y bueno, y qué mejor que empezar, en este caso hoy miércoles, a ver si lo digo bien, ¿no?, porque vamos a hablar de la onicocriptosis, o lo que es lo mismo, la uña encarnada, ¿no? Vamos a intentar utilizar siempre terminología sencilla para las personas que nos están viendo en casa nos puedan entender. A ver, hemos escogido este tema principalmente porque quizás sea de los problemas que más nos llegan a consulta, ¿vale? Y es una afección que desde casa, que eso es lo que más me preocupa, desde casa la podemos prevenir, ¿vale? Con un simple detalle, que es cortarnos bien las uñitas. ¿Qué ocurre? Que popularmente tenemos arraigadas unas conductas de higiene que nos obligan a tener las uñitas muy cortitas. Si hablamos de las manos, vale. Si hablamos de los pies, no. ¿Por qué? Porque si recortamos mucho las uñitas, la uña pierde espacio con respecto a la piel. La piel invade el territorio que no le pertenece y ya tenemos el conflicto. Ya empieza la uña a clavarse con la piel y empiezan cuadros infecciosos, cuadros inflamatorios, y entonces vamos a intentar dar esas pequeñas nociones, tanto en el adulto como en el bebé, ¿vale?, para ver cómo las podemos prevenir. Pues bien, para empezar vamos a ir paso a paso y vamos a conocer primero esa definición de este término, también conocer los diferentes grupos, categorías que nos podemos encontrar, ¿no? Sí, más que categoría, grado. Como bien hemos dicho antes, la onicocriptosis uña encarnada es un conflicto entre la uña y la piel que la circunda, ¿vale? En función del cuadro que nos presente el paciente, podemos clasificar en 4 grados, ¿vale? Un grado 1 que sería el más leve, un grado 2 en el que ya encontramos un poquito de infección y un poquito de inflamación de la piel que circunda esa uña, un grado 3 donde ya la infección y la inflamación supera 1/3 de la uña, y ya llegamos a un grado 4, grado 5, donde ya hay riesgo, o sea, ya la piel que circunda la uña prácticamente envuelve a la uña y hay riesgo incluso de osteomelitis, es decir, una infección en el hueso. Por eso es importante la prevención y actuar desde casa, ¿vale? Y al más mínimo detalle, al más mínimo dolorcito, porque es curioso que incluso en verano los pacientes nos indican que cuando les duele la uñita, cuando sufrimos de uña encarnada, el mismo peso de una sábana duele, y eso es cierto. Luego estamos ante un cuadro incapacitante, ¿de acuerdo? Para entender mucho mejor esos grados, bueno, lo estamos viendo de mí en pantalla, pero vamos a ir viendo, si te parece, Cristóbal, uno a uno esos grados con las fotografías para que entendamos mucho mejor esto, ¿no? Por ejemplo, el grado 1, a ver si lo tenemos ahí. Esta imagen que tenemos aquí, ¿vale?, estamos viendo ahora mismo en pantalla, es característica de un grado 1, y en ella lo que mejor se puede apreciar es ese corte de la uña redondeado, donde prácticamente las esquinas, ¿vale?, lo que son los dos laterales, no están fuera. Luego eso es, si me permite la expresión, carne de cañón para que la uña se nos encarne, se nos clave, ¿vale? Es como el inicio, ¿no? Exactamente. Esto es lo que no se debe de hacer en casa. En casa, ¿qué es lo que debemos hacer? Cortar la uña en ángulo recto y nunca, que es muy importante, nunca apurar ese vuelo libre. Ese vuelo libre, ese color blanquecino de la uña, que es lo que cortamos, nunca apurarlo del todo, ¿vale? Sino hacer un corte recto y esas esquinitas que se nos quedan, con una simple lima, se liman un poco y se deja roma. ¿Por qué? Porque es cierto que si nos dejamos esas esquinas, se nos enganchan las medias, se nos enganchan los calcetines, arañamos el dedo contiguo y generamos problemas, ¿vale? Nunca apurar la uña del todo. Podemos pasar y vemos el grado 2, si la tenemos. Sí, la tenemos ahí. Mira, esto sería un grado 2. Aquí ya vemos cómo esa piel que circunda la uña tiene como una costrita. ¿Eso por qué? Porque se ha producido un cuadro infeccioso y hay un poquito de sudado. Aquí ya el tratamiento sería, tendríamos que cortar un poquito de uña y a la vez podríamos tratar esa infección leve con algún tipo de antiséptico, y si viésemos que no fuese posible, tendríamos que enviar antibióticos vía oral, ¿vale? O
sea que ya sí hablamos aquí de cosas mayores. Algo un poquito más Claro, preocupante con el tema de claro. los antibióticos. Y todo por no cortar bien ninguna uña, ¿eh? Para que nos demos cuenta, Sí. ¿eh? Vamos ahora al grado 3, a ver si lo podemos ver también. Aquí ya tenemos, mira, un grado 3 donde, como vemos, ha crecido un tejido, tenemos un tejido y un abultamiento, que ese abultamiento se llama granuloma, y ya empieza a invadir un tercio de la uña. Diferencia entre esta uña y la primera que vimos, si vemos aquí la uña está un poco incurvada, es decir, si la vemos de frente, si vemos de frente el dedito, la uña está como en un poquito de curvatura, lo que hace que le sea casi imposible salir por el canal donde debe de salir, se clava. ¿Y qué ocurre en el pie? Que en el pie, por mucha higiene que tengamos, el pie siempre está sucio. La uña siempre está sucia. De hecho, cuando realizamos este tipo de intervenciones quirúrgicas, porque eso se puede resolver definitivamente con una cirugía, no se tienen digamos, tanta precaución en la esterilización, en la higiene y todo a la hora de realizar esta intervención. ¿Por qué? Porque por mucho que cepillemos el pie y lo preparemos, siempre va a haber suciedad, ¿vale? Y si pasamos un grado 4 o 5, la gente en casa que no se asusten, por favor. Ya no es apto en este caso para personas muy sensibles, ¿no? Aquí podemos encontrarnos, aparte de este tipo de afección que es feísima, una osteomelitis, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde la piel que tenemos bajo la uña hasta el hueso que hay bajo la uña, solamente hay 1 milímetro. Entonces, si no se actúa a tiempo, tendríamos que mandar una serie de antibióticos muy fuertes para intentar erradicar esa infección en hueso, ¿vale? Y para no llegar a esto, o incluso no llegar ni siquiera al grado 1 o 2, ¿cómo tenemos que prevenirlo, no? Desde casa, a ver, es cierto que este cuadro casi siempre se produce, en el gran porcentaje de las ocasiones, se produce por un mal corte en casa. También hay otra serie de alteraciones que se pueden producir directamente en la uña, es decir, que nuestras uñas adquieran una forma anómala. ¿Por qué puede producirse esto? Porque la irrigación sanguínea no sea la adecuada. Las uñas muchas veces son como las flores, si no le llega bien el agua, se marchitan, entonces empiezan a coger formas irregulares. Porque nos hayamos dado un golpe, por la presión del calzado, sobre todo en vosotras. Porque cuando utilizamos un calzado de un tacón elevado, un calzado de puntera estrecha, se genera un conflicto de espacio, luego los dedos se nos amontonan, estamos, digamos, estrujando la piel que circunda la uña y la uña entra en conflicto, luego nos podemos producir un cuadro de este tipo. En la edad de la adolescencia, la hiperhidrosis, lo que es un exceso de sudoración. ¿Qué ocurre? En los niños adolescentes con las hormonas a flor de piel, muchas veces tenemos un cuadro de hiperhidrosis, que no es más que un exceso de sudoración. ¿Eso qué hace? Que la piel se reblandezca y sea mucho más fácil que la uña traumatice a esa piel, ¿vale? Y si nos centramos, por ejemplo, en el tema de los bebés, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener con ellos? Esto es muy importante, y esto es muy importante porque yo he sufrido en mis carnes discusiones con mi mujer para que me hiciera caso. Al final lo conseguí, ¿vale? A ver, en los bebés tenemos no un problema, sino tenemos una característica que es palpable, que es visible. Los pies de un bebé es pura grasa, son unos pies rechonchitos que a todo el mundo le hace mucha gracia. Entonces, si cortamos la uña de los bebés, ¿qué va a ocurrir? Pues que esa piel, esa grasita que envuelve al dedo, va a invadir también el territorio de la uña y vamos a causarle a nuestro hijo y a nuestra hija, sin querer, desde el desconocimiento, un cuadro de uña encarnada. ¿Qué se aconseja? Ya les voy a poner ejemplos de mi propia hija, ¿vale? ¿Qué se aconseja? No tocarle las uñas de los pies, ¿vale? Mínimo, eso es recomendación mía, ¿vale? Mínimo hasta que el bebé o la bebé tenga 3 meses de vida. Es que no hace falta cortarle esas uñas. ¿No tocarlo en 3 meses? No tocarlo. Y en el caso de que esa uña coja una longitud considerable, que ya digamos, oye, es que esto ya se pasa de castaño oscuro, vaya a lo que nos dijo Cristóbal, ¿no? Pues entonces cogemos la tijerita de los bebés y se corta, pero muy poco. O sea, muy poco es muy poco, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Como le pasó a mi niña, que tiene 2 mesecitos y muy poco, que nazca con la uña un poquito encurvada. ¿Eso por qué ocurre? Por la posición fetal. Tenemos que entender que el bebé o la bebé está dentro del útero materno y ahí se adquieren unas posiciones que a veces son muy raras, muy extrañas, de contorsionista. Mi niña, por ejemplo, estuvo encajada todo el embarazo y las piernas las tenía arriba, parecía un signo de interrogación. Nació con la uña encorvada un poco. ¿Qué se hace? No se toca. ¿Por qué? Porque si se toca podemos producir ese tipo de cuadro. La uña por sí sola va a crecer, va a volver a ocupar su espacio que le pertenece y se va a poner normal. Y en el caso que se puede dar, ¿vale? Hay una onicocriptosis y una encarnada congénita que se llama, es decir, aquí, desde el nacimiento. En el caso de que un niño o una niña nazca con este problema, hay una solución muy simple, antes de acudir siquiera a un podólogo, ¿vale? Se compra, ¿puedo decir marcas comerciales? Bueno. Vale. No tengo ningún conflicto de interés, ¿eh? Ningún convenio. Es porque es el mejor, Sí, porque es el más hipoalergénico para la piel del bebé. Se puede comprar un poquito de esparadrapo de tela de la marca Omnifit, por ejemplo, ¿vale? Eso se pega lo más cercano posible a la uña, sin pegarla sobre la uña,
se pega sobre la piel y se tracciona un poco, ¿vale? Nunca llegando hasta el otro extremo, sino se pega, digamos, en el pulpejito del dedo. Casi siempre suele pasar en el primer dedo. Con este simple detalle que estamos haciendo, como la piel de un bebé es tan flexible, tan maleable y tan blandita, estamos abriendo el camino para que la uña crezca. Eso se puede hacer diariamente, cada vez que lo duchemos, se quita el esparadrapo y se vuelve a poner. Con este tipo de esparadrapo no hay problema porque es muy hipoalergénico, ¿vale? Y en el caso de que se produzca una pequeña infección, nunca utilizar povidona iodada, porque es un poco irritante para la piel sensible de un bebé. Utilizar clorexidina. Clorexidina, por ejemplo, en cristalmina o ese tipo de preparados que ya se pueden comprar en farmacia, es mucho menos irritante y puede solucionar el problema de esa infección que se está produciendo. Pues qué curioso, y espero que haya mucha gente en casa tomando nota de, sí, de todo eso, ¿eh? Esperemos, porque es uno de los cuadros que más vemos en consulta y es uno de los problemas que se pueden resolver en casa tranquilamente, simplemente no apurando mucho el corte de las uñas. Lo que es el desconocimiento. Sí. Cristóbal, con respecto a ese tratamiento, ¿no? Y para no llegar, como tú bien decías, a esa fotografía que hemos visto, nos hablabas también de ese corte, que tiene que ser adecuado, obviamente, sí, pero hay veces que incluso tenemos que llegar al quirófano, ¿no? Sí, hay veces que tenemos que llegar al quirófano porque siempre cuando se trata cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de alteración o de patología, hay que empezar por los métodos menos incruentos, los menos invasivos. En este caso, por ejemplo, una onicocriptosis de estadio grado 1 o grado 2, ¿qué se hace? Se intenta reeducar la uña. ¿Cómo se consigue esto? Pues el podólogo, con las herramientas que tiene, corta esa uña como haciendo un pequeño triángulo, donde el vértice queda en el canal y la base es el borde libre de la uña. Con eso, ¿qué hacemos? Quitamos esa pícula que está traumatizando la piel e intentamos, con la ayuda de gasas o algodones metiéndolo en ese canal, intentamos que la uña, conforme vaya creciendo, supere el vuelo libre, supere el borde, digamos, más lejano de la puntita del dedo y no vuelva a traumatizar la piel. Si eso falla, se puede utilizar, ¿vale?, unos aparatitos que son un poco como los flaques que utilizamos en los dientes, que son las denominadas ortonicias, ¿vale? Las ortonicias no son más que unos pequeños alambritos o unas láminas de un polipropileno, de una serie de materiales plásticos, que se adhieren sobre la uña y generan una fuerza en el centro de la uña, levantando los laterales, ¿vale? Con esto, ¿qué se consigue? Reeducar la forma de la uña. ¿Qué ocurre con este tipo de tratamiento? Con los dos que hemos nombrado, que ninguno de los dos son definitivos, ¿vale? Y están indicados en los procesos grado 1 y grado 2. Si nos encontramos en un grado 3 o grado 4, ya es quirúrgico, que es el único tratamiento a día de hoy que resuelve el problema de por vida. Hoy en día hay técnicas quirúrgicas, en la denominada técnica fenolalcohol, por ejemplo, que tiene un índice de recidiva de un 1%. O sea, de cada 100 que se operan, 99 quedan perfectos y solamente puede que nos encontremos una recidiva. Y casualmente esa recidiva, mira lo que dice la literatura, si cuando tú realizas esa intervención sobre un paciente y falla, es decir, vuelva a producirse un cuadro de onicocriptosis, el problema ha sido el cirujano, porque no ha realizado la técnica adecuadamente, porque se le ha escapado un mínimo detalle. O sea, la técnica es tan efectiva que ese 1% que queda ahí recidivante es porque el cirujano tenga un mal día. Fíjate. ¿Vale? Y por tanto, ya, Cristóbal, y concluyendo un poquito todo sí, este asunto, todo este problema, ¿cuál es el principal consejo, por tanto, que tú darías a las personas que nos están viendo desde casa? El principal consejo es: podólogo ya no es callista. Podólogo es el único especialista sanitario que existe hoy en día en la rama sanitaria. Somos el único profesional sanitario que nos dedicamos única y exclusivamente a resolver todos los problemas de los pies, ¿vale? Eso sería el primer concepto. Segundo, se recomienda, desde las instituciones que nos representan, visitar al podólogo una única vez, al menos una vez al año, no una única vez, al menos una vez al año, ¿vale? ¿Por qué? Porque es curioso que cuando los pacientes nos visitan con un dolor en los pies, casi todos traen la misma coletilla, niño o niña. Hay que ver que cuando te duele el pie, te duele el cuerpo entero, eso es cierto. Tenemos que tener en cuenta, y siempre lo digo, si pasa algún problema en la mano la ponemos en cabestrillo y la dejamos de utilizar. Si tenemos un problema en el pie, no podemos andar a patita coja. Luego, ahí radica la importancia de prevenir las alteraciones, las enfermedades y todo, ¿vale? Luego, mínimo, aunque no tengamos ningún problema en los pies, visitarnos una vez al año, para que el podólogo haga un reconocimiento de ese pie y ver si está funcionando bien, si hay algún tipo de alteración o tenemos que prevenir algo. Y tercero y último, a lo que nos atañe hoy, por favor, a partir de hoy, vamos a cortarnos bien las uñitas, ¿vale?
Pues vamos a seguir, eso sí que sí, todas esas pautas, todos esos pasos, y en este caso no una vez al año, sino que una vez al mes sí que le vamos a dar todos esos consejitos relacionados con los pies. Así que esperamos que hayan tomado nota de todos ellos. Cristóbal, pues muchísimas gracias. A vosotros por la invitación. ¿Puedo agradecer? Sí, claro. Agradecerle a mi compañera Rosa, que supongo que me estará viendo, la oportunidad brindada por abrirme un hueco, ¿dónde tengo que mirar? Ahí. Allí, por abrirme un hueco en sus instalaciones. Muchas gracias por darme la oportunidad de volver a mi localidad, que lo estaba deseando. Gracias. Pues Rosa, que por cierto estuvo el otro día aquí con nosotros. Sí, por cierto lo vi y estuvo genial. Sí. Así que un besito desde aquí también a Rosa y Cristóbal. Pues nos vemos en una semanita para seguir conociendo mucho más sobre ello. La próxima semanita o el mes siguiente intentaremos abordar el pie plano infantil, que creo que es interesante sobre todo también para los papás. Pues mira, ahí queda dicho, queda también, dicho, para que estés muy pendiente. Muchas gracias, lo he dicho, Cristóbal. Y nosotros, después de estos consejos de salud, vamos a seguir con otros temas también saludables, ya se lo decíamos al comienzo, porque hoy mismo estaba previsto